Vamos a compartir la palabra el día de hoy en Lucas capítulo 5. Vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo, hasta el versículo 10. Vamos a mirar. Lucas capítulo 5, versículo 1. En adelante vamos a mirar esa palabra. Espero que lo tengan ahí. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron en gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hasta el versículo 8 hemos leído. Esta palabra es bastante, o sea, si uno lo leyera así nomás, pareciera que es una historia. Como que, bueno, esa historia, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Es importante nosotros como en nuestra vida poder humillar nuestro corazón, ¿no? Cuando nosotros, o hay personas que tienen una vida muy cómoda, cuando ven que solo dependen de sus padres y piensan que todo lo tienen a su acomodo, como, ay, yo me puedo comprar esto, yo me puedo conseguir aquello, pero cuando no lo puede conseguir, llega la aflicción, llega el problema. Y eso también me ha pasado a mí. Yo cuando era pequeño, yo cuando era niño pequeño, yo le decía: papá, por favor, consígame tal cosa. Y mi papá decía: no, mejor mañana, mejor mañana. Entonces yo diciendo: pero ¿por qué si ya estamos aquí? Cómpremelo. Entonces yo diciendo: pero ¿por qué no me lo compra? Y yo me sentía muy cargado, como que no, ya no quiero, como que no sé qué hacer. Entonces, claro, esas experiencias me dio a entender que necesito humillar mi corazón, partir mi corazón y saber que no todo lo puedo conseguir, que no siempre lo que pueda yo desear lo voy a tener. Paciencia, sea paciente. Ay, el hermano compartió el día de ayer, sábado: estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿cierto? Y eso lo dice Salmos, ¿no? Que lo leímos en el en vivo anterior: estén quietos. Entonces, ¿cómo una persona puede estar quieto? Esa persona puede darse cuenta y ha humillado su corazón. Dios, por favor, yo quiero tener este carro, quiero tener esta casa, o quiero tener este trabajo, o si es en cuestión de pareja, ¿no? Decir: yo quiero a tal muchacha, a tal hermana o a tal hermano. Pero paciencia, esté quieto. Todo va a llegar a su debido tiempo. Usted no necesita acelerar las cosas, no necesita imponer su obra. Dios le dará, Dios va a trabajar, Jesucristo le va a dar, pero esté quieto. Entonces, claro, desde pequeño yo, y ahora en adelante, ya sé que hay cosas que yo no puedo tener desde ya mismo. Por ejemplo, mi sueño es poder viajar, ¿cierto? Pero para viajar no es así de fácil como me lo imagino. No tengo ninguna capacidad, pero para hacer eso. Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta la necesidad de humillar nuestro corazón delante de Dios, poder saber lo que Dios tiene preparado para nosotros, cuál es su voluntad, Dios qué quiere para nosotros. ¿Hemos hallado gracia delante de sus ojos? Aquí cuando Pedro le dice en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Uno pensaría: uy, el apóstol Pedro o el discípulo
de Jesucristo, que es el apóstol Pedro, gran siervo de Dios, ¿cierto? Gran siervo de Dios. Pero antes de ser apóstol, él es pescador. ¿Será que ser pescador es fácil? ¿Es sencillo ser pescador? Ah, yo voy a tener tantos peces, yo voy a conseguir comida para mi casa. ¿Será que es sencillo? No. Eso tiene paciencia, tiene que tener muchas cosas preparadas para que los peces coman la carnada y pescar. Eso cuesta, es un trabajo. Entonces, Simón Pedro, ¿a qué se dedica? A pescar. Jesucristo, ¿cómo se le conoce? Como carpintero, hijo del carpintero. Entonces, claro, si Jesús le dijo, echa tu red y boga mar adentro, pero Pedro le dice que no, que eso ya lo hicieron desde toda la noche, eso quiere decir que toda la noche estaban pescando y que amaneció, que ya es de mañana. Ellos, ¿qué están haciendo? Sacando las redes y lavándolas, lavando, ¿no? Dice el versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Las estaban lavando. Por eso cuando Jesús le dijo, echa la red y boga mar adentro, pues Pedro en ese contexto estaba con sus compañeros de pesca, estaban guardando la red y lavándola. Si nosotros, bueno, aquí hay una pregunta, ¿ustedes cada cuánto se lavan los dientes? ¿2 veces al día o 3 veces al día o 5 o 4 veces al día? ¿Dos? El hermano dice que 2 o 3. Uy, ¿dos? Entonces, bueno, yo me lavo 3 veces al día. O sea, hay que ser aseado. O sea, ahorita es que le estoy diciendo cochino. Pero bueno, ¿uno qué hace? Uno come, ¿cierto? Uno come la comida y se lava los dientes, ¿cierto? Almuerza o cena y vuelve a comer y vuelve a lavarse los dientes. Pero la última vez, que es la cena, bueno, es que aquí en Colombia se le dice a la comida del mediodía, se le dice almuerzo, ¿cierto? O no sé cómo se le dice en sus países, ¿no? Y la cena podría decirse que es la comida de la noche. Entonces, si ustedes comen su comida de la noche, ustedes será que, bueno, claro, se vuelven a cepillar los dientes, se vuelven a lavar los dientes. Pero una persona dice, mire, aquí hay más comida, coma. Y va a decir, no, yo no voy a comer porque ya, ya me lavé los dientes. No, yo no voy a comer más. Entonces es importante como mirar, como ellos en este contexto, ellos que toda la noche están pescando, Simón Pedro estaba pescando, ellos que estaban haciendo lavando, pero para volver a echar la red y volverse a ensuciar para sacar peces y echándolos en la barca para llevárselos, otra vez tienen que volver a lavar la red. Entonces, para él sería una palabra que choca. ¿Cómo así que me dice que eche la red en el agua si yo no he pescado nada? Además, si Pedro no hubiera recibido la palabra de Jesús, le hubiera dicho, ah, sí, claramente, bueno, venga mañana, mañana, con mucho gusto le hago caso a lo que usted me dijo. Si hubiera rechazado la palabra de Jesús y solamente se quedaría con su experiencia. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa es su experiencia, lo que él ha visto en su punto de vista. Entonces, Simón Pedro, ¿cómo está expresando? Está expresando lo que él ha visto, lo que él ha experimentado. Simón Pedro, él es experto en la pesca y él sabe. En la noche, estando pescando él, ¿será que es fácil poder decir, ah, mire aquí hay peces? O no, aquí hay peces. No, no se ve nada, solamente lo hace al azar. Como que, bueno, me parece y vamos a echarla aquí, la red. Si no se pudo, entonces la sacamos de ahí y la echamos en otro lado para poder pescar. Si no se pudo, entonces allá, más lejos. Pero no logró nada. Pero hasta que Pedro se negó a sí mismo, pudo darse cuenta que no estaba recibiendo la palabra de Jesús, que no había humillado su corazón, que todavía confiaba en sí mismo. ¿En qué confiaba? En que él es experto en peces, en pescar. Por eso es importante nosotros reconocer el arrepentimiento. El versículo 8, él pudo darse cuenta cuál es ese arrepentimiento. Dice, viendo esto, Simón, Pedro, cayó en rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Entonces dijo de esa manera, ¿no? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando nosotros en nuestros pensamientos tenemos una idea y lo que nos han enseñado en las demás iglesias,
En las demás denominaciones nosotros nos empapan de eso. Nos dicen, usted para conseguir la salvación tiene que diezmar, tiene que ayunar, tiene que ofrendar, tiene que hablar en lenguas, o tiene que hacer un rezo, repetir y repetir un rezo, o hacer cierta obra. Y no digo que no está mal. Nosotros explicamos lo que es Santiago capítulo 2 versículo 17, ¿no? Vamos a mirar. Santiago capítulo 2 versículo 17. Porque esta palabra es muy, muy importante, ¿no? Y espero que tengan la Biblia en la mano. Santiago, vamos a mirar. Santiago está después de Hebreos, para las personas que no, no lo sepan. Santiago capítulo 2, 6 capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, viendo esta palabra de acá, si nosotros nos quedamos solamente con esa palabra y no humillamos nuestro corazón, no aceptamos la guía de Dios, la palabra de Dios completa, mirando en otras partes, podemos caer en un error. Es como cuando una persona está en un médico y le dan como el chequeo. Usted tiene tal enfermedad o usted tiene tal discapacidad. Pero si la persona lee, puede decir, digamos que yo tengo gripa o tengo una enfermedad mortal. Pero si solamente se queda con ese renglón, con ese renglón de esa historial médico o de esa factura o de esa diagnóstico, la persona que se va a asustar, ¿cierto? Pero si sigue leyendo va a decir, no, pero aquí me confundí, eso era para otra persona. O esto era lo que yo tenía antes, pero ahora estoy bien. Entonces muchas personas hoy en día, o mejor dicho, ¿cómo le explico? En Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno, ¿cierto? Pero entonces las personas dicen, si ve, no hay justo, no existe ningún justo. Pero si miramos en la Biblia, aparece Noé, varón justo, Abraham justo, aparece Sansón justo, David justo, muchos personajes que se le considera justos, hombres y mujeres justos. Pero entonces porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, entonces todos los demás versículos que dicen que sí hay justos, entonces no sirven para nada. ¿Que por un solo versículo invalida todos los demás versículos? No, no, de esa manera no. Pero si la persona solo se queda con ese versículo y de ahí dice, no, pero es que no hay necesidad de ir tan lejos. Mentira. Si solo se queda con ese versículo y le interpreta en su forma humana, es decir, sin necesidad de considerar la Biblia, puede llegar a malinterpretar, puede caer en un error y no puede entender lo que quiere decir la palabra en su profundidad. Entonces nosotros para que hayamos recibido la salvación es únicamente que nosotros tuvimos que humillar nuestro corazón, poner nuestro corazón contrito, no sé cómo se era la palabra que se expresó el día de hoy, Día de hoy. sí, como Eh, Contrictar el corazón, humillar el corazón. sí, exactamente, bueno, no me acuerdo cómo fue la palabra, pero es humillar nuestro corazón, ¿cierto? Como, Búscalo, hermano, es muy bueno porque es exactamente la expresión de esa forma en la que muchos, ¿verdad?, que están en el cielo, lograron aquí en la tierra hacer eso, lo que tú vas a hablar ahorita, pero también hay muchos que aquí en la tierra no hicieron lo que tú vas a decir y les va a tocar hacerlo en el infierno. Sí, ajá, compártelo, hermano. exactamente, entonces nosotros, para que hayamos recibido la salvación y para los que todavía no la han recibido, es necesario quebrantar el corazón. Esa es la palabra, quebrantar nuestro corazón, saber que nosotros no tenemos la última palabra, que nosotros no tenemos la verdad. Entonces, en nuestro caso, en mi caso mío y en el caso del hermano, nosotros tenemos pensamientos. ¿Cómo así que un hombre puede ser justo en la tierra? Un hombre que es pecador, ¿cómo puede ser justo? ¿Cierto? Y esa palabra choca, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio de que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, entonces cuando nuestro Señor Jesucristo nos muestra la palabra o nos muestra su enseñanza, nosotros ¿qué debemos hacer? Quebrantar nuestro corazón.
El hermano y yo también hemos pasado por eso. ¿Cómo así que por obras nadie se salva? ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo ya soy justo, santo y perfecto? ¿Cómo así? Porque el Evangelio hace ese choque. En este caso, Simón Pedro, Simón Pedro, Jesucristo le dio la palabra, pero por esa palabra hubo un choque interno de lo que él había visto, lo que Simón Pedro había experimentado, el conocimiento que había adquirido Pedro, Simón Pedro, lo que pasó en ese momento de que toda la noche estuvieron pescando para sacar pues peces, ¿no? Pero cuando Jesucristo le dio la palabra de que echa tu red y boga mar adentro, esa palabra fue un choque. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted cómo me va a decir eso? De esa misma manera. O sea, Simón Pedro es experto en pescar, pero Jesucristo, ¿cómo se le conoce? Como carpintero. ¿Él qué experiencia tiene para aconsejarle a alguien que es pescador? No se puede. Pero si Simón Pedro vaya a la casa de Jesús con su padre, José, todo lo que le diga Jesucristo, todo lo que le diga relacionado con la carpintería, él lo va a aceptar porque él no sabe, no sabe. Pero cómo va a decir Jesús, si es carpintero, decirle a Simón Pedro si él no es pescador, pero Pedro sí lo es? Entonces, eso puede chocar en su corazón. Por eso el Evangelio, lo que nosotros predicamos acá, lo que nosotros predicamos junto con el hermano, no es algo entendible. Para nosotros al principio el Evangelio no era entendible. Nosotros chocábamos con la palabra de Dios, pero hasta que no quebrantábamos nuestro corazón, no podíamos recibir, no podíamos dejar de votar esa idea que teníamos antes, ¿cierto? Si alguien dice, no, pero ¿cómo así que las obras no cuentan para la salvación? Esa persona todavía no ha quebrantado su corazón, no ha humillado su corazón. Ese terreno para que la palabra entre todavía no está preparado. Entonces, me gustaría mirar una palabra, Juan 5, no sé si era Juan capítulo 5, versículo 5. Juan capítulo 5, versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos en aquel que había sido sanado, en ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Así le dijeron en el versículo 10, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces, cuando nosotros queremos conseguir algo en nuestra vida o queremos saber, ¿cierto? Si lo podemos conseguir o lograr, es muy importante ir acompañada con la fe. Ahorita me pasó una anécdota. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo inventado, ¿no? Vamos a poner una suposición, un caso hipotético, ¿no? Digamos que yo me fui en la bicicleta y yo me choqué con alguien. Y esa persona con quien yo me choqué se enojó, dijo, ¿usted qué le pasa? Y empieza a maldecirme, a decir groserías, ¿no? Y entonces esa persona, como tiene mucho afán de irse a tal parte, entonces dice, deme su llanta de la bicicleta, porque estamos hablando de la bicicleta, y la llanta de él, que quedó toda torcida, me la dio a mí. Y él cogió mi llanta buena y se la llevó, ¿cierto? Suponiéramos, es un ejemplo. Entonces esta persona se fue. Pero mientras tanto, ¿yo qué hice? Me fui a una bicicletería, no me ayudaron, fui a otra, no me pudieron colaborar, las personas que iban caminando tampoco me ayudaron. Pero, ¿por qué Dios me permitió esa situación? ¿Por qué Dios me permitió ese problema? Muchas veces nosotros queremos solucionar y todo quede bien afuera, pero nuestro corazón quede intacto, que no cambie, que siga así de mal, por así decirlo. Pero ¿de qué se trata quebrantar nuestro corazón? Dios porque permitió esta situación para recibir su palabra, para saber que solamente dependo de Él. Solo Dios me socorre, solo Dios es el que me ayuda. Por algo Dios permitió esa situación en este ejemplo hipotético, ¿no? ¿Cierto? Entonces,
Muchas veces, si nosotros miramos la aflicción, el problema, vamos a decir, no, es imposible salir de acá, es imposible que esto cambie. Pedro, ¿cómo lo veía? Simón Pedro, ¿cómo lo veía? No, Jesús, ¿usted cómo me va a decir a mí que eche la red al boga mar adentro si eso yo ya lo hice? Pff, ¿y usted qué? Usted es un carpintero, ¿usted qué va a saber? Pero Jesucristo es Dios y su palabra tiene poder. Si Dios dice de esa manera, así va a ser. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con los discípulos en una barca, les dijo, pasemos al otro lado. Pero ellos como veían, por la dificultad, ay, van a caer rayos, el agua se va a entrar, Jesucristo, despiértese por favor. Ay, no tiene cuidado de nosotros, supuestamente somos sus discípulos y no se preocupa por nosotros, pero Jesús cayó, hizo silencio al cielo, hizo silencio al mar y todo quedó callado. Y que les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué les dijo de esa manera? Porque no tuvieron confianza en Dios, todavía no habían humillado su corazón, no habían ya se me fue la palabra. Quebrantado, No, quebrantado, sí, quebrantado. exactamente. Sí, exactamente. Todavía no habían quebrantado su corazón. De esta misma manera, cuando Simón Pedro, Jesús le dijo, en la Biblia también le dijo, de cierto tú me negarás 3 veces. Pero Pedro que dijo, no, no, yo no voy a ser así. Todos se pueden escandalizar, todos te pueden traicionar, pero yo no, jamás, yo no. Pero si miramos la palabra, no es que solamente él opinó de eso, que eso salió de él, sino que también en los demás discípulos estaba ese mismo corazón, esa misma intención. Entonces, ninguno de los discípulos tiene ninguna condición para ser correcto, para presentar delante de Jesús diciéndole, mire Jesús, yo sí puedo, yo tengo capacidad. No, no, de esa manera no. Eh, Marcos capítulo 45. Vamos a mirar Marcos sobre esa palabra. Hay una palabra que dice que ellos lo abandonaron, que ellos lo abandonaron, y que había un muchacho que estaba persiguiendo a Jesús, pero que no era seguidor de Jesús. Vamos a mirar Marcos, no sé si era, no me acuerdo el versículo. Mm, Marcos capítulo, no, esto es Lucas. Vamos a mirar Marcos, no sé si el hermano se acuerda de esa. Sí, es Marcos capítulo 14, verso 50. Marcos capítulo 14, verso 50. Exactamente, es Marcos capítulo 14, versículo 50, vamos a mirar. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, porque cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Uno pensaría, oiga, pero ¿por qué la Biblia aparece alguien que está desnudo? Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando vieron que Jesús iba a ser entregado, vamos a mirar el versículo 49. Dice, cada día estaba vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Si miramos desde el versículo 43, hay un pequeño titulito que dice el arresto de Jesús. A Jesús lo arrestan, como los policías, ¿no? Si alguien comete una infracción en la vía, en la calle o en la autopista y hay un policía ahí, si ve que hizo una infracción muy grave, lo echan a los patios su carro, su moto o su vehículo y a la persona, porque cometió de pronto un accidente, algún delito muy grave. Entonces se lo llevan, lo encarcelan, ¿cierto? Lo atrapan. Vamos a mirar Marcos capítulo 14, versículo 43 dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que les entregaba les había dado señal diciendo, aquel que yo besare, ese es, reprendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y dijo, Maestro, Maestro, y le besó. ¿A quién besó? A nuestro Señor Jesucristo. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja.
Y respondiendo Jesús dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no prendisteis y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto en el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Este joven quién era? Marcos, el autor del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos. Él es ese joven que huyó y dejó la sábana. Él no era seguidor de Jesucristo en ese momento, pero las personas, ¿cómo pensaban? Estas personas que vemos acá en esta palabra pensaban, él es seguidor de Jesucristo. Pero él, ¿por qué huyó? Para que ellos piensen, no, yo no lo sigo, no, yo no. Entonces, es interesante, ¿no? Como ver esa palabra, porque en Lucas capítulo 5, cuando Pedro pudo humillar su corazón, ahora por recibir esa palabra de Jesús, de echa tu red y boga mar adentro, su vida, la vida de él cambió por completo, por una palabra. Por eso no sé si está escrito en la Biblia, me parece que sí, pero lo he escuchado de otras personas que dicen que una sola palabra tuya bastará para sanar. Así dice la palabra, ¿no? Bueno, he escuchado de personas que dicen de esa manera, una palabra tuya bastará para sanar. Entonces nosotros eh, para poder humillar nuestro corazón, para poder quebrantar nuestro corazón, necesitamos una palabra. Necesitamos una palabra que choque, que haga ese choque entre nuestra lógica, en nuestro pensamiento, en nuestro punto de vista, para que la palabra de Dios triunfe y sea solamente que la palabra de Dios, que la fe nos gane o que triunfe en nosotros. Una persona que no está preparada para recibir la palabra de Dios, que no ha recibido la salvación, que esa persona puede llevar 40 años leyendo la Biblia y se considera pecador y no se ha solucionado el problema de su pecado, esa persona tiene un corazón muy duro, no puede recibir la semilla de la palabra. Todavía le falta quebrantar su corazón. Los religiosos, ¿cómo logran quebrantar su corazón? Mediante una situación, un problema, una dificultad, una situación. Hay religiosos que conocen muy bien la Biblia, conocen de Biblia, pero dicen, pero ¿por qué si estoy cumpliendo mandamientos y me siento tan mal? Quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué si trato de hacer buenas obras para que Dios me recompense y le agrade a Dios? ¿Por qué sigo teniendo la condenación del pecado? ¿Por qué? Esa situación es para que ellos quebranten su corazón, para que se den cuenta que lo que ellos pensaban, lo que ellos creían en su corazón estaba mal, es falso. Así también nos ha pasado a nosotros. Pero gracias a Dios le damos a Él porque tuvo misericordia de nosotros. Y hicimos lo que dijo Jesús, ¿no? Lo que dijo Simón Pedro. Versículos 8 de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8 dice, viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿El que hizo? Se arrodilló ante Jesús. ¿Qué significa? Que ya se rindió. Su experiencia, su justicia, su punto de vista, su pensamiento quedó desboronado, quedó quebrantado. Ya no tiene cómo justificar sus experiencias, lo que ha vivido, ya no tiene cómo validar eso. Ya quedó totalmente derrumbado. Ahora él se arrodilló delante de Jesús diciéndole gracias. Le agradezco por esa palabra que usted me dio, porque esa palabra que usted me dio cambió mi vida. Esa vida me dio un giro de 360 grados. Me cambió. Excelente. Vamos a mirar versículo 9. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Ahora él votó su justicia, votó su pensamiento, lo que le parecía correcto, lo que ha vivido en su vida como pescador profesional, ha votado sus experiencias para recibir la palabra de Jesús. Hubo un choque, pero en ese choque, ¿quién triunfó? Jesucristo. En ese choque, ¿quién triunfó? La palabra de Jesús. En ese choque triunfó la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por haberme acompañado el día de hoy y espero que esta palabra llegue a su corazón. Ya parezco un siervo de Dios, parezco un misionero. Puedo, si no hay siervo de Dios, me puedo ir a Venezuela o me puedo ir a tal parte donde no hay siervo de Dios y puedo compartir. Pero bueno, vamos a... ¿Va a decir algo, hermano? Hermano, sí, sí. Hermano, bueno, aquí Venezuela está disponible para un siervo. Aquí hacen falta siervos y basta. Hermano, yo tengo el live escuchándote y verdaderamente la Biblia es un libro hermoso. La Biblia es un libro maravilloso, hermosísimo. Hermano, yo hoy me di cuenta de algo y vas a compartir algo. Es que un hermano en los comentarios dijo, es que ya estás practicando. Y yo, pues, ¿qué te digo yo? Aquí alguien también dijo, amén, amén, gloria a Jesús de Nazaret, amén. Podemos finalizar este en vivo diciendo amén, amén, amén. 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 Pero dame un segundo. Mira, aquí te acaban de decir que también si quieres te puedes ir para Estados Unidos, en Tampa. Están necesitando una iglesia con un siervo. Así que ya te... Hermano, yo hoy me di cuenta de algo. Hoy me di cuenta de algo. Hoy. Cuando yo estaba pequeño, yo no recuerdo qué edad exactamente, pero yo sabía que todos mis amigos tenían un Nintendo y yo no tenía Nintendo. Yo quería un Nintendo. Y yo recuerdo que para yo adquirir este Nintendo, yo me metí debajo de la mesa y me puse a llorar, a hacer un berrinche terrible, terrible, terrible berrinche. Mami no vivía con mi papá biológico, yo me crié con un padrastro y yo hoy meditaba, ¿verdad?, en esta palabra y a mí me hubiese gustado que mi padrastro, hoy por hoy puedo decir eso, que me hubiese reprendido en vez de haberme comprado el Nintendo. Él me reprendió por otras cosas que hoy puedo reconocer en Dios, que no creo que debieron haber sido para reprensión. Pero yo hoy puedo reconocer que yo debí haber sido reprendido por hacer ese berrinche para que me compraran ese Nintendo. ¿Por qué digo esto? Aquí Simón Pedro está pasando por una situación bien interesante, como el hermano explicaba, y creo que quedó bien tácito y bien claro lo que el hermano explicó. Simón Pedro pudo haber dicho, Señor, ya nosotros lavamos las redes. ¿Qué me vas a estar diciendo tú? ¿Qué me vas a estar enseñando tú de qué es ir a buscar, echar, meterme ya adentro? Pedro se negó a sí mismo. Pero ¿qué pasa con estas personas que como yo en aquel tiempo hacían berrinches? Normalmente esas personas que crecieron así, haciendo berrinches para poder lograr algo, tenían que hacer un berrinche, hacer un berrinche. Normalmente esas personas terminan siendo drogadictos, terminan siendo ladrones, porque no contritaron verdaderamente su corazón, no quebrantaron su corazón, sino que ellos mismos, para establecer su propia razón, su propia justicia, crecieron así de adulto también. Yo fui 6 años drogadicto, no solo, bueno, no voy a decir los nombres por razón del TikTok, en fin. Y hoy por hoy yo podía reconocer eso. Yo decía, oh, si mi padrastro me hubiese reprendido por esto, capaz muchas cosas no se hubiesen hecho. Pero por aquí hay un hermano que le gusta una palabra muy poderosa y quien dirá aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. Entonces todo eso lo permitió el Señor. Pero hoy puedo reconocer algo importante, importantísimo. La Biblia enseña en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces Dios está cercano a los que están contritos con el corazón. En el infierno van a haber muchas personas que se van a contritar y en el cielo hay muchas personas que están gozosas ya porque aquí en la tierra lograron contritar su corazón. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. En la Biblia dice, en Lucas capítulo 16, versículo 24, dice la Biblia, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama. En el infierno habrá muchas personas que se van a contritar
porque aquí en la tierra la dureza de su corazón, capaz por las riquezas, por su bienestar, por todas las cosas que tenía, no lograron quebrantar su corazón. Pero la Biblia dice, la Biblia enseña que si el hombre quebranta su corazón, Dios está cercano, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Así como Simón Pedro, el hermano explicaba, Simón Pedro logró arrepentirse, caer de rodillas, bajó, humilló su corazón. Aconteció algo maravilloso. En el verso 11 dice, y cuando trajeron a la barca, y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La Biblia enseña en Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Si tú logras quebrantar tu corazón delante de Dios, quitar tu propia justicia y recibir la palabra de Dios íntegra como es, tú puedes recibir la salvación. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y su palabra dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. De esa manera la Biblia enseña. Hermano, ¿te gustaría compartir algo más? Bueno, gracias hermanos, invitados o amigos. No sé quién está viendo esto por primera vez, pero vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Tú tuviste que utilizar cualquier situación, cualquier momento, cualquier dificultad para humillar nuestro corazón, para poder quebrantar nuestro corazón, darnos una gran enseñanza. El ser humano sin Dios se cree sabio, pero la sabiduría del ser humano, ¿cómo es? Animal, terrenal, diabólica. Esa sabiduría no proviene de Dios. Esa sabiduría de quién proviene? De experiencias. Porque dice que animal, terrenal, diabólica. Porque es con base a nuestras experiencias. Ah, yo viví tal experiencia y ya sé cómo es eso. Ah, pero esta parte de la vida yo la he experimentado, yo sé por qué le digo. Pero esas experiencias son un estorbo para recibir la palabra de Dios. No estoy diciendo que esas experiencias no sirvan para la vida cotidiana. Sí sirven. Pero en cuanto a la vida de creencia, a la vida espiritual, esas experiencias muchas veces chocan con la palabra de Dios, no permiten recibir la verdad. Padre, te damos gracias porque realmente nosotros no tuvimos nada que hacer para obtener la salvación, solamente con la fe, escuchando la palabra de Dios el tiempo que sea necesario, un mes, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, escuchando la palabra de Dios hasta que nuestro corazón triunfe la fe, en que en nuestro corazón triunfe la palabra de Dios, es verdaderamente cuando nosotros o nuestra alma reposa, nuestro espíritu, nuestra alma descansa, está en el reposo, porque ya Jesucristo todo lo hizo. La gracia que es que Jesucristo hizo todo Él, hizo la obra, que Él hizo solo la obra, sin ayuda de nadie. Padre, te damos gracias. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Servir al Evangelio, servir a la iglesia, aprender a tener una vida conforme a la palabra de Dios. Así aunque una persona que haya recibido la salvación haya hecho buenas obras y no hay nada de malo. No hay nada de malo que unas personas den comida a los pobres, den dinero a la gente necesitada, que dé ropa a la gente que vagabunda y que ayude al necesitado. No hay ningún problema, lo puede hacer, lo puede hacer. Pero hay que mirar dónde está mirando. ¿Está pensando que Dios va a recibir eso y que lo va a recompensar? ¿O simplemente lo está haciendo sin recompensa alguna? Solamente por querer. Cuando nosotros podemos quebrantar nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestras obras, nuestro pensamiento, nuestras justicias, todo eso que nosotros creíamos y hacíamos, estaban desechadas, estaban quebrantadas desde la fundación del mundo. Que nuestras obras eran muertas desde la fundación del mundo. Para que solamente nosotros confiemos en Dios, solamente creamos en Dios. Y en Dios, avanzando con la promesa de Dios, podemos alcanzar lo que queremos. Con la promesa de Dios, según su voluntad, podemos tener lo que queremos, si es su voluntad. Pero es necesario que nosotros tengamos una guía. Simón Pedro, tuvo la guía. Jesucristo le dio la palabra. Y por medio de esa palabra, hecha a la red y boga mar adentro, esa guía, esa palabra le refrescó, le cambió la vida. Ahora con esa guía, vive como seguidor de Jesucristo. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados.
por habernos acompañado el día de hoy. Espero que puedan recibir esta palabra y me da mucho gusto que puedan haber escuchado esto. Hay muchas personas que ahorita pueden estar criticando, echando mucho hate, pero por algo están escuchando hasta el último momento de la predicación. Por algo se quedaron, porque si están escuchando esta predicación, si tú que estás escuchando esta predicación, seas hombre, mujer o quien seas, tú que estás escuchando esta predicación, vas a recibir la salvación en menos de 2 meses. Amén. 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 Y si no, vas a recibir la salvación en una semana. Amén. Entonces, nos veremos el día mañana lunes. Me toca compartir a mí. Y vamos a ver si podemos invitar a un seminarista, a alguien de la iglesia. También, sí, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero bueno, A sin nada Ronald, más que decir. a Ronald, invita a Ronald. Sí, también sería interesante invitar a Ronald o a alguien Oscar, no se llama. Bueno, no sé cómo se llama. Ahorita ahorita lo digo más tarde, pero por privado. Pero va a haber invitados. De vez en cuando va a haber un invitado especial, un seminarista o de pronto un evangelista o un pastor de la iglesia. Lo vamos a invitar acá y va a compartir la palabra una media hora o el tiempo que sea que Dios disponga. Pero bueno, sin más preámbulos, nos veremos el día de mañana. Chao, chao.